En este vídeo vamos a aprender a identificar los ángulos en un plano inclinado aplicándolo a la descomposición del vector fuerza gravitatoria. Imaginemos que tenemos un plano inclinado que forma un ángulo z con el suelo sobre el que hay colocado un objeto y que queremos obtener las componentes de la fuerza gravitatoria que actúa sobre dicho objeto. Lo primero sería dibujar los ejes de coordenadas, con el eje x paralelo al plano y el eje y perpendicular al eje x. A continuación dibujaríamos el vector fuerza gravitatoria, en la vertical. ¿Cómo sabemos cuál es el ángulo que se comporta igual que z? ¿Cómo sabemos cuál es el ángulo igual a z? ¿Es el que forma el vector con el eje y o el que forma el vector con el eje x? Hay un truco muy sencillo que nos permite identificar rápidamente el ángulo que buscamos y que consiste en aplastar el plano inclinado y encontrar el ángulo que se comporta igual que el ángulo z. Si lo aplastamos, vemos que el ángulo z se ha hecho más pequeño. Si nos fijamos ahora en los ángulos que forma el vector con los ejes, vemos que z1 también se ha hecho más pequeño, mientras que z2 se ha hecho más grande. Es decir, que el ángulo z1, que es el que forma el vector con el eje y, es igual a z. Una vez identificado el ángulo, podemos obtener las componentes del vector. Así, la componente x será el módulo por el seno del ángulo y la componente y será el módulo por el coseno del ángulo. Fijaos que la componente y es negativa. Una vez que conocemos las dos componentes, podemos escribir el vector como ya sabemos. Si seguimos aplastando el plano inclinado, podemos ver que el ángulo z en este caso se ha hecho 0, al igual que el ángulo z1. Sin embargo, el ángulo z2 ha crecido, pasando a ser ahora de 90 grados. En este caso, el vector, por lo tanto, tiene únicamente una componente sobre el eje y. En vez de aplastar el plano, también podríamos haberlo estirado hacia arriba. Si nos fijamos, vemos que el ángulo z y z1 han aumentado de tamaño, mientras que el ángulo z2 se ha hecho más pequeño, es decir, que el ángulo que buscamos sigue siendo z1 y las componentes del vector siguen siendo las mismas que antes. ¿Qué ocurriría si el plano inclinado estuviese al revés? Pues el razonamiento sigue siendo el mismo de antes. Primero tendríamos que dibujar los ejes y el vector, y a continuación tendríamos que identificar qué ángulo de los que forma el vector con los ejes es igual a z. Esto podemos hacerlo igual que antes, bien aplastando el plano o bien estirándolo hacia arriba. En este caso vamos a hacerlo estirando hacia arriba. Vemos que ahora el ángulo z ha crecido, que el ángulo que forma el vector con el eje x, z1, se ha hecho más pequeño y que el ángulo que forma el vector con el eje y, es decir, z2, ha crecido, es decir, que ahora el ángulo que buscamos es z2. Si dibujamos las componentes del vector, vemos que la componente x es negativa y viene dada por el producto entre el módulo del vector y el seno del ángulo, y que la componente y también es negativa y viene dada por el producto entre el módulo del vector y el coseno del ángulo. Y esto es todo. Espero que este vídeo os resulte útil para resolver problemas en los que aparezca un plano inclinado.